Bienvenidas y bienvenidos a Cultura 2.4. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba, esta semana vi Parlamento del grupo Piel de Lava. Ya había visto Petróleo, un enorme éxito Petróleo, 85.000 espectadores, viajes por distintas partes del mundo. Pero claro, Parlamento, no voy a hablar mucho de Parlamento porque van a estar con nosotros seguramente la semana que viene. Además de un grupo de excelentes actrices, plantea un Parlamento que va circulando en una nave espacial por la atmósfera. ¿Por qué? Porque en los países democráticos, entre comillas, ahora vamos a ver por qué entre comillas, los queman a los parlamentos. Por lo tanto, tienen que desarrollar un parlamento que no esté en la Tierra. Bien, esta sería una anécdota muy sencilla, pero lo que ocurre dentro del parlamento, primero, es muy divertido para el espectador, enormemente divertido para el espectador. Pero, ¿cuál es el elemento siniestro de esto? Que uno siente que en esa tragicomedia, que en ese grotesco desmesurado, o sea, decir grotesco desmesurado es mucho, en ese jolgorio, en esa ignorancia, brutalidad por momentos, estupidez permanente, imbecilidad permanente, uno siente que el Parlamento argentino tiene una buena porción de todo eso, una muy buena porción de todo eso. Giorgio Agamben habla del estado de excepción, un filósofo italiano maravilloso, del estado de excepción. Y uno podría preguntarse, ¿qué países no viven en un estado de excepción? ¿Dónde hay democracias plenas? ¿Dónde se discute verdaderamente lo que ocurre? Esta semana, una estadística pavorosa, 55% de pobreza. El nefasto gobierno que padecemos de Javier Milei, por supuesto, en el tiempo que gobierna aumentó la pobreza. Ahora bien, 55% de pobreza. Pero ¿cómo llega al 73%? Porque hay un 18% que apenas puede cubrir la canasta básica. Entonces no figura en pobreza. Pero si nosotros decimos, basándonos en estas estadísticas, publicadas entre otros diarios por La Nación y Clarín, decimos 73% de pobreza, tenemos un dato que debería ser lo único, en principio, lo único más importante para tratar dentro de la democracia. ¿Cómo se llegó allí? Yo no soy un analista político, pero sí puedo decir que cuando algunos diputados y diputadas hablan en el Parlamento, siento vergüenza ajena, verdaderamente vergüenza, porque no puedo creer en lo que escucho. La crueldad avanza, es sabido que la crueldad avanza, pero nunca la crueldad en la Argentina avanzó tanto como en este momento. Y el Parlamento, que es el lugar donde se deberían discutir ideas y donde se deberían aplicar políticas que vayan al problema del hambre directamente, no se está haciendo eso. O vos ves que se esté haciendo eso. Si se estuviera haciendo eso, no tendríamos estos niveles de pobreza. Por eso creo que Parlamento, con excelentes actuaciones, Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes y un músico excepcional que es Zipce con Z. Zipce, notable, verdaderamente notable lo que hacen, pero cuánta verdad que hay en ese Parlamento fantasma, cuánta verdad que hay. No paran de decir incoherencias. Y esas incoherencias, qué triste, ¿no? Un poco triste, ¿no? Percibirlas como reconocibles, al menos reconocibles. Bien, momento de saludar a quién primero, a ver, al maestro, ¿cómo va? ¿Cómo La cabalgata de las Valquirias, ¿no? Es el título de esta excelente novela, Pablo de Santi. ¿Cómo andás?
Muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Sé que yo me acuerdo de Filosofía y Letras, ¿te acordás? Sí. Me acuerdo de un montón de novelas. En el siglo pasado. No, fue claro, es verdad, del siglo pasado, ¿no? Es tu novela número sin contar la que destinabas a niños, ¿no? Más o menos. 6, 7 novelas hay. No, más de 10. Sí. Más de 10. Sí. Bueno, impresionante, ya vamos a hablar de esto. Saludo a la dama. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo andas? Andás? Muy bien, Decí el muchas título gracias. de tu obra. Bueno, nada amo más que lo imprevisto. Muy bien. Muchas gracias por ¿Teatro? invitarme. El teatro Ítaca. Ítaca Complejo Teatral. ¿Qué queda? En Humahuaca, esquina Medrano. A pasos de Medrano, que Sí, ese teatro, ¿no es cierto? A pasos de Medrano. Hernán Roncino. Osvaldo, ¿Cómo un va? gustazo, gracias. Vos sabés que cuando leía tus cuentos, cuando me llega el libro, yo me acuerdo de Lumbre, me acuerdo de tu última novela que terminaba, no sé si terminaba, pero estaba El Moreno, ¿te acordás? Paso de del Moreno? Rey, Paso por ahí. del Rey, Exacto. Moreno, lugares que conozco porque viví en Castelar. Y no sé si había leído cuentos tuyos, seguramente sí. No habías No. leído, no. Bueno. Este es el primero que sale de cuentos, sí. Hasta el primer libro de cuentos. Sí, que publico acá en Eterna Cadencia. Publiqué algún volumen hace muchos años, casi a principios de siglo, pero que circularon en una edición muy chiquitita, pero estos son otros cuentos, digamos, son cuentos más recientes y escritos entre novela y novela, diría. Digamos, como entretenimiento, pero muy profundo el entretenimiento. Es decir, muy ambiguo. Sí, con más que una entretenimiento, pienso a los cuentos como un espacio de experimentación, ¿viste? De buscar nuevos tonos, de explorar nuevos horizontes, nuevos tonos. Ujú. Me gusta el cuento como ese territorio. De hecho, hay 2 o 3 que son largos y los últimos son más cortos, como más cuentos. breves. Más breves. Sí, pero me gusta el cuento como... Siempre estuve en el cuento de alguna manera, ¿no? Desde el principio que empecé a escribir, pero eso, me parece que es un lindo espacio para explorar tonos y registros, ¿no? Ujú. ¿Cómo nace la cabalgata de las Valquirias? Por supuesto sabemos que es la cabalgata de las Valquirias, ¿no es cierto? Wagner, ¿no? ¿Cómo crees este policial? Bueno, nace un poco de la situación de cuando la Patagonia quedó cubierta por la ceniza volcánica, que llegó hasta Buenos Aires, porque me acuerdo que se cancelaron vuelos y me acuerdo que en la terraza barríamos y aparecía ceniza, ¿no? A partir de viajes y de las ganas de hacer algo con ese paisaje, con esa ceniza que impedía los vuelos, impedía la llegada de los turistas. Ese fue un poco el disparador, y después es una historia policial, ¿no? Con los Bosque crímenes que Encantado, corresponden. Bosque Encantado, ese lugar es Bosque Encantado. Y por supuesto, no vamos a contar casi nada, pero hay un primer muerto siempre en un policial, ¿no es cierto? Sí, Hace hay- frío, hay una estatua. No contés. Hay una estatua, hace frío, ¿no? Sí, aparece el primer cadáver ahí al lado de la estatua de un ciervo de bronce que está en un hotel abandonado, ¿no? Un hotel fantasma. Ya con esto hay como una intriga, ¿no es cierto? No es Agatha Christie, pero tampoco es el realismo sucio, el policial sucio. No, es como una novela más realista que las otras que escribí, pero igual para mí siempre Agatha Christie es una gran influencia, porque es una escritora que leía cuando yo tenía, no sé, 10 años, y la sigo leyendo ahora, me deslumbra. No sé si leí todas las novelas, pero más o menos, porque soy un No, fanático. pero son como 80 y pico, sí. 80 y pico, más que Simenón. No, menos que Simenón. Simenón tiene más, ¿no? sí, más de sí. 100 tiene Simenón. Pero tiene unas cuantas Agatha Christie. Ujú. Pero ahí es el enigma, ¿no? Acá es descubrir, bueno, yo como lector lo que quería saber era quién era el asesino. Pero se va complicando, está Bosque Encantado, tiene un clima que solamente lo dan los buenos escritores, que es el clima de ese lugar, con personajes de ese lugar que viven muy aislados también, precisamente por esto que nos cuenta Pablo. Gabriela, dramaturga, directora y actriz, ¿algo más? Sí, bueno... No en esta obra, no en esta obra. Conduzco y produzco un programa de radio, pero bueno, forma parte del mundo del teatro, porque es para compartir con mis pares.
Bueno, acá en Nada amo más que lo imprevisto soy dramaturga y directora. Y es un universo, hablabas recién de explorar, ¿no? Y esta consigna de los dramaturgos, ¿qué pasaría si? Y una imagen muy potente fue pasar por la cárcel de Caseros abandonada. Y vi esas rejas oxidadas y dije, están oxidadas de tanto llorar. Y bueno, quise cruzar distintos universos y eso trajo un trabajo intenso porque está el mundo, esa cárcel abandonada se transformó en mi obra en una fábrica de sombreros perdida en Dios le guarde, en donde un joven político con ideales puros, cosa que no es tan fácil encontrar, quiere sanear las aguas del río Paraná y se desvía en un atajo para cumplir un legado que le dejó el padre con esa fábrica de sombreros. Entonces ahí aparece otro mundo y otro universo que tiene que ver con las aguas contaminadas y en este caso se fabrica oro clandestino en esa fábrica cuando llega No cuentes más. Y no cuento más. Y después también crucé con el mundo de Pugliese y el lunfardo porque hay un personaje que habita esa fábrica que tiene que ver con Antonio, que no vamos a contar más. Y tuve la suerte de cruzarme con el nieto de Pugliese, el hijo de la Beba. Y entonces él me ayudó mucho con lo que tiene que ver la construcción del lunfardo. No es lo mismo una palabra que una construcción, ustedes lo saben muy bien. Y bueno, fue muy divertido, tiene humor la obra, pero se enlazan después otro universo que quise cruzar, es el universo de Santa Catalina, la santa de las casaderas devotas que le ofrecían sombreros y bueno, todo eso jugó para vincular con esa fábrica abandonada. Hernán, pensaba en el cuento del canso, ¿no? De la tormenta, ¿no? El primero. Siempre la tormenta empieza en un punto. Sí, ahí el libro está organizado en dos partes, ¿no? Una parte son relatos que tienen un ambiente más rural, más como de pueblo, exactamente. Y una segunda parte, no sé si diría urbana, pero sí más extrañado, un imaginario más extraño que se aleja del pueblo. Me gustaba esa estructura porque son como si fueran dos andariveles por donde me atrae, esas temáticas me atraen, digamos, ¿no? Ir como de la zona rural a un imaginario más extraño, tanto en género como en la historia que se pueda llegar a contar desde el lenguaje, ¿no? Y ese cuento es un cuento desde el punto de vista de un niño que dibuja, que le tiene miedo a las tormentas y que está en un entorno familiar un poco oscuro, un poco acechante, ¿no? Y hay otro que tiene también los títulos, ¿no? Y los perros también. Y a los perros también, exacto. Los perros también. Ese es un viaje que hace una familia desde un campo a un pueblo a despedir a un tío que se murió. Hay que ir, dice la madre. Pero pasa de todo. Cuando pasa de todo. Como que el viaje dispara la historia, digamos. Uno se va enterando de todo lo que está oculto en ese cuento en la medida que se despliega el viaje. Y el lugar importante ahí que tienen dos cosas. Los perros de ellos que los siguen para todos lados, que son fieles y los persiguen, y la tierra que se despierta cuando agarran un camino de tierra, digamos, ¿no? Esa nube de polvo que los acecha como un fantasma, digamos. Vos sabés que yo pensé que en el único lugar donde podía haber una conquista amorosa extraña era en Ricardo III, cuando Ricardo III conquista la Lady Ana, ¿no es cierto? En la obra de Shakespeare. Sí. Acá, en un velatorio, hombre. En un velatorio. Se entiende que vas a velar al muerto, ¿no? Andar de levante. ¿Qué cuento era? Ese es en La Tormenta. En el primer cuento, ahí en Aedo. En Aedo. Una madrugada en Aedo. Pero viene de La Plata. Sí, viene de La Plata porque ella vive en La Plata. Exacto. Hay un cruce que se da en Aedo. Sí.
¿Pero lo sacaste a Ricardo III o no? No. No. Pero bueno, ahí hay cruces, ¿no? Permanentemente en los cuentos, entre puntos así fronterizos en donde se producen ciertos encuentros entre los personajes. Y eso es muy, muy rico. ¿Cómo se escribe una novela policial para vos? Cuando es así una novela donde hay un enigma, yo creo que se escribe como cuando uno le organiza a los chicos la búsqueda del tesoro, ¿no? Uh-huh. Primero tiene que esconder lo que van a encontrar los chicos, las golosinas, los huevos de Pascua, y después poner las pistas en sentido inverso, ¿no? Hay algo de construcción invertida siempre en una novela policial, porque uno no puede ir escribiendo a medida que se le ocurren las cosas como en otro tipo de novela, ¿no? El final condiciona siempre, porque uno sabe que si el final de otro tipo de novela falla, no pasa nada. Pero el final de una novela, bueno, es como cuando falla el final de un cuento, claro, que te complica todo el cuento, ¿no? En la novela policial pasa lo mismo, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a eso y construirlo desde el principio. ¿Por qué hay dos comisarios? Bueno, porque la rivalidad esa está como en el comienzo de la novela. Esta es una novela que yo reescribí, ¿no? Es decir, la primera versión no tenía nada que ver con esta versión final, ¿no? Porque que está contada en primera persona, y en la primera versión no está contada en tercera persona, con un narrador omnisciente, y los personajes eran los mismos, digamos, pero en otra situación. No tenía tanta importancia el personaje del comisario Nebra como tiene en esta versión, ¿no? Pero se me ocurrió era un personaje lateral, Gabriel Valeri, el otro comisario, el subcomisario. Que viene de algún problemita, tiene algún problemita. Es una situación complicada. Para no contar. Viene con algunos problemas ya. Sí, está acusado de 2 asesinatos y... Casi nada. ¿De qué te acusan 2 asesinatos? Y está con la guillotina colgando sobre su cabeza. Y bueno, un poco es al protagonista, más que para mandarlo a investigar el crimen, lo mandan para que no lo resuelva el otro, ¿no? No, pues el otro parece que era muy bueno resolviendo crímenes. El problema es, lo contó, que tenía algunos crímenes él que dar cuenta él, ¿no es cierto? Pero es muy interesante, claro. Siempre es difícil estas entrevistas, porque entre ellos se entienden, esto quiero decir. Entre ellos se entienden. Sí, además, a pesar de que parece que no, se van comprendiendo. Me fue resultando cada vez más simpático el personaje del otro policía, porque me parece que tiene su estilo para hablar y para mirar las cosas, y es como un personaje, a pesar de su humor negro y todo, un personaje un poco trágico, ¿no? Porque es un tipo que quiere reivindicarse cuando está ya por quedar exonerado de la fuerza. Ahora, qué impresionante, pensando en lo que él dice y pensando en tu libro, cómo el paisaje nos condiciona, ¿no? Sí. Como digo, yo por lo menos soy bicho de ciudad, ¿no? Pero digo, es distinto ser bicho de ciudad que ser bicho de campo, es otra cosa, es otro mundo. Sí, hablando del paisaje, me quedé pensando en el paisaje de la tapa y lo que contabas de las cenizas, que un tiempito después de esa ceniza, de esa explosión volcánica, crucé de Bariloche a Chile por ese escenario así ceniciento. Era tremendo, era un paisaje tremendo. Impresionante. Crucé por tierra ahí por colectivo y era esa tapa, digamos, ¿no? Era es impresionante. Yo creo que los paisajes son, a mí por lo menos, me condicionan muchísimo los paisajes para definir el clima, el entorno de una narración, y a los personajes también, ¿no? Tienen un tiempo, un perfume. Exacto, casi como llevándolo a un extremo, como lo que decía Sarmiento, ¿no? El mal que acecha la Argentina, la extensión, digamos, ¿no? Claro, la pampa inmensa. Exacto. Que es como un mar, y ¿no? cómo eso condicionaba el espíritu de esos habitantes. Valeria Bertuccelli es muy, muy inteligente, no solo como actriz, sino como directora de cine. Vi Culpa Cero, que se estrenó esta semana. El tema de Culpa Cero, para mí tiene bastante que ver con lo que dije al principio, y que mis amigos acá llaman editorial, que no es un editorial, es un comentario.
tienen bastante que ver. Es decir, no me importa que te mueras de hambre, es problema tuyo, algo habrás hecho. No me importa que tengas plata mala vida, es problema tuyo. No importa, yo vivo solamente para mí, ¿no es cierto? ¿Está mal tal cosa, está mal tal otra? Digo, no preguntarse por los actos y las responsabilidades. ¿Qué le ocurre a la protagonista, que es Valeria, la misma Valeria Bertuccelli? ¿Qué le ocurre? Es una escritora de autoayuda, género que detesto entre nosotros, no, que no salga de acá, que lo detesto. Le va bárbaro, vende libros, muchísimos libros por semana. Está en su apogeo. Comienza la película con una entrevista de un periodista, como podría ser yo, por ejemplo, entrevistando a una escritora, que es lo único que he hecho en mi vida, así que podría ser. Ahora, ¿qué ocurre? Se descubre que los libros no los escribe ella, sino que los escribe una chica jovencita que ella explota brutalmente y que además ha plagiado de otros y aparecen los plagios. Bueno, Milei plagia y dice, sí, yo plagio y no me importa, perfecto. Pero digo, el plagio es un hecho bastante complicado. Nosotros sabemos que en las editoriales, en algunas editoriales, seguramente existe la figura del negro. Se le dice el negro, que es alguien que escribe por otro. Pero aquí se le derrumba el mundo. Su amiga Carola, que es Cecilia Roth, la acompaña en este derrumbe, y Justina Bustos es aquella que realmente es la que escribe los libros de esta mujer. Bueno, culpa cero significa que el personaje, no voy a contar la película, toda no la voy a contar, el personaje no siente culpa y nadie aquí siente culpa. Aquí aparecen todos los comportamientos de una clase alta argentina donde yo no tengo nada que ver. Valeria Bertuccelli, el personaje de Valeria, que es la Burgos, creo que se llama el personaje, creo que sí, ¿no? Berta Müller es arrogante, es antipática, por momentos parece hasta buena mujer, pero en general su clase social, su arrogancia, su petulancia hace que vaya con todo en la dirección de no hacerse cargo de nada. Uno de los males de la sociedad contemporánea. Es una muy buena película con muy buenas actuaciones, realmente muy buenas actuaciones. Culpa cero, acordate si tenés ganas de verla. Volvemos a la mesa. ¿Cómo se llamaba tu obra anterior, que era una muñeca? Y el hombre se enamoraba de la muñeca. Sí, Cabecita de papel maché, que sabes que está en el espacio experimental Leónidas Barletta, van los viernes 21 horas. No sabía. Sí, ¿Con el mismo elenco? Con el mismo elenco, Román Lamas, que es un excelente actor, titiritero del Teatro General San Martín, realizador, bueno, es el actor, Mara Mantelli, y la muñeca está Luli, que tiene vida y es la tercera en discordia. ¿Está en el Leónidas Barletta, donde estaba el Teatro del Pueblo? Exacto, los viernes 21 horas. Pero no sabía que estaba funcionando como teatro todo el tiempo. Sí, porque hubo un momento que no había nada ahí. Mucho tiempo que no, claro. Y ahora volvieron. O sea que tenés dos obras en cartel. Claro. Una los viernes a las 21 y la otra... Y la otra es los lunes 20 horas. Quiero nombrar al elenco, si me permitís. Por favor. Es más, bueno. Lo tengo acá. Si te olvidás, te ayudo. Ay, bueno. Tomás Claudio, Laura Otermín, Maya Lancioni y Darío Cerantes. También mencionar al asistente de dirección, que es mano derecha y es Lucas Matei, y un equipazo artístico, porque el lenguaje uno lo construye entre todos con un equipo. Está Sergio Vainikov con la música original, un gran músico, Alejandro Mateo en el vestuario, Norma Rolandi en la realización de Una patota grande, Mesticelli en las fotos y el chino Horacio Novelli en las luces. Así que bueno. Ya está, más que suficiente. Nos queda decir lunes 20 horas. Lunes 20 horas en Ítaca Complejo Teatral, y bueno, las entradas las consiguen por alternativa. Y o en la boletería del teatro. Estábamos viendo imágenes recién de toda la obra, que está nada amo más que lo imprevisto. Sí, maravillosos los actores. Hemos trabajado muchísimo para buscar ese lenguaje que está al borde, es muy custurica.
Y bueno, siempre cuando es un mundo surrealista y hay un poco de realismo mágico, hay que trabajar mucho y buscar como un punto concreto y real para que esa rareza se haga verosímil. Y perfecto. fue un trabajo. Pablo, maestro Pablo de Santis, ¿cómo sentís tu carrera ya muy importante, ¿no? Literaria, de una obra a otra? ¿Cómo pasás de un clima a otro, de un texto a otro? ¿O nace un texto y mientras van naciendo los otros simultáneamente, a lo mejor? No, siempre tuve como facilidad para inventar historias y a la vez la dificultad que uno siempre dice, hice muchas novelas, pero ¿cómo se hacía una novela? ¿Qué era lo que había que hacer? La receta. Sí. ¿Cómo se sigue? Claro. Pues se me ocurre una historia, pero digo, ¿y ahora qué hago? ¿La divido en capítulos, en partes? Creo que siempre eso tiene que uno hace algo, pero uno trata de hacer algo distinto de lo que hizo antes, entonces ahí está siempre lidiando entre la experiencia y las ganas de hacer algo distinto, ¿no? Pero digo, de Voltaire, El criptógrafo, todas estas novelas que no me acuerdo totalmente el título largo, pero digo, ¿qué sentís que cambia en tu escritura? ¿Qué sentís que cambia en tu intencionalidad creativa? Con respecto a esta novela, con respecto a las anteriores, es más realista. Siempre las otras novelas no eran realistas, eran, no sé, pienso en el Enigma de París, que transcurre a fines del siglo XIX, pero que transcurre en una París como de fábula, ¿no? Uh-huh. Los detectives son como grandes señores, como filósofos de la investigación, no tiene nada que ver con este policía, que es un policía que podría ser real, ¿no? Uh-huh. Y que no sé, está en un mundo que está, por más que el pueblo es imaginario, podría ser cualquier lugar de la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Pensaba en los finales abiertos, que a mí me apasionan, que los textos, salvo que sea policial, que hay que saber quién mató, claro. En los finales abiertos hay uno de los cuentos termina diciendo algo así como que por fin llegaron al río, ¿no? Al río de ellos. El cuento Caballo. Claro. Exactamente. Y antes los persiguió, uno no les tiraba con una escopeta, hacía pum, 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 ¿te acordás? Los amenazaba, sí, por le van a robar duraznos, ¿no? Exactamente. Al viejo ese. Otro que creo que lo nombré, que tiene que ver con este hombre que finalmente, no sé, a veces se sabe por qué, tipo a los 70 años, decide vivir con una mujer, uh-huh. Cuando en realidad hay una alemana de otra época, cuando tenía 19, 20 años, ¿no? Sí, hay ese cuento se llama Los ladrones, y me gustaba un poco usar tenerlo de modelo, esa estructura del cuento de Los asesinos de Hemingway, ¿viste? Donde en el título está lo que después no se narra, ¿no? Está condensado lo que después no se muestra en el cuento, está insinuado lo que van a hacer. Y el eje que me interesaba narrar en ese cuento es cómo hubiera sido la vida de ese hombre si hacía lo que no hizo, ¿no? Si eso que no se atrevió a hacer a los 20 años, que le hubiera cambiado la vida radicalmente, haberse ido a vivir a Alemania con una mujer que de la que estaba enamorado y que ella también estaba enamorada de él, y no se atrevió. Claro, no se atrevió. Pero ahí, por lo menos en la fantasía, digamos, todos podríamos haber hecho otra vida. Exacto. Todos. Siempre hay eso. Por eso te hablaba de los cruces, ¿no? De esas fronteras en los cuentos donde se define algo fundamental que podría haber sido de otra manera. Y en este caso, en este cuento, eso lo marca, esa frustración. Ese no haberse atrevido lo persigue como un fantasma. Bueno, ¿no? La muchacha alemana lo convoca. Exacto. Lo convoca. Y él finalmente se convierte en un empleado de banco toda su vida hasta que se jubila. Sí, ¿no? Y se va a la ribera de su ciudad a mirar el atardecer y a dejar correr la imaginación pensando cómo hubiera sido su vida si se hubiera ido, ¿no? Es como un espacio de goce que tiene, claro, con eso que no hizo, digamos. En otro cuento traes a nuestro común amigo Frank Kafka.
Sí, es un cuento extraño. Sí, tiene algo en la garganta. Sí. Tiene algo en la garganta, en serio. Se llama el origen de la tos. Exactamente. Exacto. Es un cuento extraño, distinto, Es absolutamente extraño, distinto. Y en el último cuento, que es muy impactante, Ejército Enemigo, está Salvador Briceño. Es un cuento, sí, sobre Es terrible, Malvinas, ¿no? Sí, pero es el cazador callado, porque él termina atrapado. No contés, ¿por qué estás contando? Termina atrapado en una... Bueno, sí, termina en una trampa. En una especie de trampa. Sí, es un cuento que habla gira en torno a la guerra de Malvinas, pero que la guerra de Malvinas está como en un lateral, digamos. Claro, ¿no? muy lateral. Muy lateral, muy lateral. Y todo esto es como un efecto de ese gran acontecimiento, ¿no? Y mientras pasan cosas que ni te las puedo contar, sobre todo con una señora quizás mayor, por lo que él describe, ¿no? Pero bueno, eso es lo fascinante que tiene la ficción. Cuando escribís un policial, ¿estás impregnado de otros policiales? Es decir, ¿en quién pensás? ¿En Agatha Christie, que la nombramos, o en otros autores norteamericanos, por ejemplo? Yo creo que en Agatha Christie sí, estoy siempre pensando, porque es una autora que se me aparece siempre en la cabeza. Por un lado, porque es una autora que no está muy bien considerada dentro de la literatura, de la crítica, y a la vez es una autora genial, ¿no? La crítica fue mucho más gentil con los autores de novela negra, ¿no? Con claro. Chandler, con Hammett, Jim Thompson, todos los otros autores, como que son de alguna manera más realistas que Agatha Christie, aunque también tienen sus convenciones y sus cosas que son un poco absurdas, ¿no? Pero creo que de alguna manera en esta novela conviven los dos mundos, ¿no? Conviven los dos mundos. Sí. Tengo una pregunta para hacerle, pero digo, ¿cómo hago para hacérsela? La pregunta sería, ¿no? La enfermera. Ahí lo maté. Tiene un trabajo espantoso la enfermera. Decía algo que no se entienda. Bueno, en este pueblo hay por un lado ahí están los crímenes que están conectados lateralmente con un secreto del pueblo que tiene que ver con esta enfermera. Es muy importante, que no se sabe qué pasó con ella, ¿no? Es muy importante el personaje de la enfermera. Irma era. Irma Lang, sí. Irma Lang, muy, muy importante. Presta atención a eso. Me salgo de la vaina de decir algo más, pero no puedo. A ver, es tan inteligente el personaje que uno, por supuesto, no está de acuerdo con ella. Pero también habría que pensar aspectos de eso que ella propone. También habría que pensar. Sí, es un poco, no sé si adelantar demasiado, pero está el tema de la eutanasia. Exacto, está el tema de cómo terminamos la vida, ¿no? De cómo salimos, ¿no? Una profesora de filosofía que maravillosa me decía, salir saciado de vida, que creo que es un dicho judío, ¿no? Que eso es lo mejor, salir saciado de vida, como viviste bien, pero bueno, ya está. Salir mal tampoco es lo mejor, ¿no es cierto? ¿Cuántas obras tenés escritas? Creo que 9 ya. 9. 10, sí. ¿La primera cuál fue? Y la primera fue ¿por qué las estrellas brillan y después explotan? Pero ¿por qué brillan? Y algunas no explotan. Hay algunas que no. Bueno, y el libro, ¿te acordás que publiqué y que tuve la bendición de la supervisión de mi gran maestro amado Ricardo Monti? Y que siempre decía, me estoy acordando por tus títulos, ¿no? Uh-huh. Que los títulos tienen que ser una respuesta, tienen que ser una pregunta y no una respuesta. Y estos títulos que mencionabas, ¿no? Que no tienen que ver con la propia historia, me lo trajeron acá presente. Sí, y dirigí unas cuantas mías y otras que están sin estrenar. Visita, Ricardo Monti, el autor de Visita, el autor de Maratón, el autor de La cortina de Valorios, creo. Su gran novela La creación. La creación, pero esa es una novela. Sí, una novela. El teatro, historia tendenciosa de la clase media argentina. Mirá qué largo el título, ¿no es cierto? Pero sí, maravilloso, lo conocí, lo traté, y es más, estudié con él historia del teatro, estudié con él hace muchos años. Alguna vez la grúa me llevó el auto, más de una vez te diría, más de una vez. Por eso
que se reponga Relatos Salvajes tiene cierta potencia que me parece importante destacarla. Digo, el capítulo más famoso es el que el hombre le lleva la grúa y va y destroza el lugar donde se lo llevaron, porque siempre vos lo discutías, no sé cómo es ahora, pero lo discutías y te decían no, pero había media rueda rozando la zona amarilla, pero escuche, bueno, pago, no le doy el auto, entonces si no tenías plata, no sé, te sacabas la pincha, no sé qué hacías, dejabas el reloj, pero era medio dramático el tema. Bueno, el final de la película de Damián Cifrón, el casamiento, y que en el casamiento haya una pelea feroz entre los que se casan, también es muy importante. El capítulo de Oscar Martínez, que tiene que ver con un crimen precisamente, también es un capítulo muy, muy fuerte. O sea que me alegro que vuelva Relatos Salvajes, francamente me alegro. Tiene muy buenas actuaciones, como digo, para no olvidarme, las busco desesperadamente, pero como esto es como un vivo y no les encuentro, ya está. Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Oscar Martínez, Rita Cortés, entre otros, por supuesto. Sí, el que estalla por los aires también estaba Leo Sbaraglia, que es el que sufre un accidente, ¿no es cierto?, con un camión. Bueno, una película que ya la vi, pero que vuelve a los cines y la recomendamos junto con Culpa Cero. ¿Cómo? Está bueno, esas dos películas están bien, las podés ver, te podés entretener. Así que eso. ¿Tu próxima obra cuál va a ser? Uy, estoy investigando y me metí a investigar, a buscar acopio de material, imágenes, y ahí estoy en la búsqueda. Estás en la búsqueda, no hay título. Todavía no hay título. No hay título. ¿Y tu próxima novela ya la estás escribiendo? No, me gustaría volver a hacer algo con este personaje, pero... Ah, claro. Pero bueno, el comisario. Sí. Pero bueno, Claro. esta acaba de salir, ¿no? Claro, el comisario, tenés razón. Y hay que darle tiempo a los lectores de que descansen. No, pero se puede hacer una saga. Claro, Holguín hizo una saga con Rosenthal, con Verónica Rosenthal, que pues se puede hacer una saga. Claro, porque es un personaje fascinante. Es ese típico comisario que uno no da 2 mangos en principio, yo no da 2 mangos. Y tienen una intuición, ¿no?, para mirar que me impacta, ¿no? La cabalgata de las Valquirias Quiroga, ahí está Wagner, por supuesto, presente, en fin, acompañando algunos hechos no tan santos. Tranquilo, ya está. Hernán, ¿novela? Estoy empezando, también me gustó lo que dijo ella, me gusta también hacer un trabajo de investigación previo, de ir como recabando información y de hacer como hacen los directores, ¿no?, de cine, que buscan locaciones mentales, aunque sea, ¿no?, para después ponerte a trabajar con todo ese material previo hecho, ¿no?, que en mi caso funciona para que la página en blanco no sea un problema. ¿Viste eso de enfrentarte a la página en blanco? No, si hay un trabajo previo como ese, me parece que eso no es un problema. ¿Escribís todos los días? No efectivamente en la escritura, pero sí haciendo este tipo de trabajo, tomando notas, pensando en lo que uno está queriendo hacer, por ahí los apuntes, y después todo eso sirve para lanzarte ya en un archivo en la computadora. Uh-huh. Pero me parece que ese trabajo es fundamental, el previo, para evitar la angustia, que igual aparece, la angustia siempre aparece en el proceso de escritura, pero a mí me sirve para no, viste, esa cosa de por dónde empiezo. Pero ya estás muy consolidado como escritor, ¿no? Me parece. Pero lo que dijo Pablo. No sabes cómo lo hiciste y cómo empezar de nuevo. Es todo un proceso permanente ese, ¿no? La idea del oficio no funciona como la de un carpintero, ¿no? Claro. Uh-huh. Es todo el tiempo se presenta como un desafío el armar el libro, ¿no? ¿Vos vivís acá o Vivo acá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. Pero vivías en Chivilcoy, ¿no? En algún momento. Hasta los 20 años, sí. Después me vine a estudiar acá. Ya está. ¿Escribís todos los días? Misma pregunta. Sí, algo escribo todos ¿Algo los días. todos los días? Sí, todos los días escribo algo. Tengo muchos libros inéditos que cada tanto los voy retocando, a ver si me convencen o no me convencen. Sí. Último chivo, lunes 20 horas. Lunes 20 horas, Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca, esquina Medrano.
Perfecto, mejor imposible. Muchas gracias. No, gracias a los tres, muchas Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos 22 programas, Juan y la productora me dice que sí. 22 programas colgados. Ahí, podés ver cualquiera de los 22. Cualquiera en cualquier momento, cuando tengas ganas. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Nos reencontramos, por supuesto, en 7 días con el programa número 23. Gracias. Yo disfruto